Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 21 de septiembre de 2022. Con Carlos Salinas, Luis Enrique Guerrero y Carlos José Hurtado. Cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos esta madrugada, hora de Nicaragua, 8 de la mañana, hora de Moscú. Pues ha habido importantes anuncios del presidente Vladimir Putin, o Vladimir Putin, mejor dicho. Estamos entrando en una coyuntura, yo no recuerdo una coyuntura mundial de mayor peligro. Lo que más se acerca es la crisis de los misiles en Cuba, que fue en 1961, cuando Cuba y la Unión Soviética acordaron instalar una base de misiles en la isla de Cuba. Y entonces el presidente de aquel momento, John F. Kennedy, dijo: si no los quitan, yo les tiro una bomba atómica. Y se armó. 9 días duró esa crisis. Y el que estaba en aquel momento de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Presidium de la Unión Soviética, que era Khrushchev, decidió sin consultar a Cuba retirar la base de misiles, pero negoció con Kennedy que no habría ninguna acción militar contra Cuba. Así fue. Fueron momentos muy tensos, pero creo que en este momento y ahora supera a aquel año de 1961. Voy a argumentar por qué. El presidente Vladimir Putin anuncia la movilización de 300.000 reservistas principalmente para incorporarse a las Fuerzas Armadas a partir de hoy mismo. ¿Verdad? Y además, ya voy a leer lo que dijo textualmente para no equivocarme. Y lanzó una severa advertencia a la OTAN y a los yanquis. Pues. Esto no es bluff, les dice, así. Si ustedes ponen en peligro mi integridad territorial, yo les lanzo la bomba atómica. Se lo digo en otras palabras, pero eso es el mensaje. Entonces, ¿por qué creo que el momento actual es mucho de mayor peligro? Porque hay una guerra de por medio. Porque hay una guerra caliente, no una guerra fría. Sí, hay combates. Porque además es toda la OTAN contra un país. Toda la OTAN, todo su arsenal atómico, el arsenal de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos. Todo ese arsenal contra Rusia. Todas las tropas de la OTAN contra Rusia, todo el dinero de la OTAN contra Rusia, todas las armas de todo tipo contra Rusia. ¿Verdad? Y Rusia, que no tiene aliados militares, excepto Bielorrusia, ya vamos a hablar de eso también. Tiene aliados políticos, aliados económicos, pero aliados militares no los tiene. O sea, depende de su propia fuerza. Que no es cajeta lo que tiene, ¿verdad? Sobre todo el Sarmat y etcétera, los misiles hipersónicos que acaba de estrenar y que ya iban a estar listos en producción masiva a partir de octubre.
Entonces estamos en un momento de altísimo riesgo. Si Vladimir Putin ha dicho esto, es porque tiene información de que los yanquis y la OTAN le quieren lanzar su bombita. Entonces él, espérate, no esté jugando con eso, les está diciendo. No esté jugando porque yo no voy a dudar de usar lo que yo tengo. ¿Verdad? Vamos a ir comentando y leyendo pues lo que hoy ocurrió, porque también habló el ministro de Defensa. Dice Vladimir Putin, qué maña tengo de decirle Vladimir, es Vladimir. Occidente cruzó los límites en su política agresiva contra Rusia. Espérate, ya te pasaste de la raya, voy con vos. Hemos adoptado la medida de la movilización de 300.000 reservistas rusos entre 18 y 50 años de edad. Ya les vamos a explicar en qué consiste eso. Para defender la patria, su soberanía e integridad territorial. Estados Unidos está presionando a Ucrania para que traslade las hostilidades de la guerra a territorio ruso y ha lanzado un chantaje nuclear. En caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país, por supuesto, si es necesario, la Federación Rusa está dispuesta a utilizar cualquier medio para defender su integridad territorial, la seguridad de su pueblo y su soberanía. El chantaje nuclear contra Rusia es inaceptable y esto no es un bluff. No estamos jugando, le dice Putin. Conmigo no va eso del chantaje nuclear. Yo estoy dispuesto a todo para defender este territorio y después explicar por qué. El objetivo de Occidente, dice Vladimir Putin, es debilitar, dividir y en última instancia destruir nuestro país. Y dicen directamente que fueron capaces de dividir la Unión Soviética en 1991 y que ahora ha llegado el momento de que la propia Rusia se desintegre en una multitud de regiones y zonas que enfrentarán en guerra mortal. Se trata de las medidas necesarias y urgentes para proteger la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Rusia, de apoyar el deseo y la voluntad de nuestros compatriotas de determinar su propio futuro y de la política agresiva de algunas élites occidentales que buscan por todos los medios mantener su dominio y para ello intentan bloquear y suprimir cualquier centro independiente de desarrollo soberano para seguir imponiendo su voluntad y sus pseudovalores a otros países y pueblos. Después dice, la cúpula de los países occidentales amenaza constantemente a los ciudadanos rusos. Algunos políticos irresponsables de Occidente tienen planes de enviar armas de ataque de largo alcance a Ucrania. Advirtió que las tropas ucranianas ya están atacando a los pueblos rusos situados en la frontera con Ucrania. Ya después del inicio de la operación militar especial, esto es importante, incluso en las conversaciones de Estambul, que fueron en abril, los representantes de Ucrania reaccionaron muy positivamente a nuestras propuestas, pero está claro que una solución pacífica no le convenía a Occidente. Así que después de que se alcanzaron ciertos acuerdos, se le dio la orden directa a Ucrania de torpedear esos mismos acuerdos. Ustedes recuerdan, había gran optimismo en aquel momento que termina aquella reunión, era como la tercera, si mal no recuerdo, porque habían llegado a acuerdos y Rusia lo anuncia. Pero llegó Boris Johnson al día siguiente a Kiev, la capital de Ucrania, y le dijo, usted no me firma nada. Si usted firma, yo no le sigo dando nada, y usted busque qué hacer, ahí se va a morir de hambre porque yo no le voy a ayudar. Usted tiene que seguir haciendo la guerra. Y no se preocupe usted que no se va a morir, yo le voy a poner escolta
Y aquí está listo un avión para sacarlo. Si la cosa se pone chiva, usted no se preocupe, le dijeron a Zelensky. Y ya no hubo acuerdo. Ayer, la República de Donetsk y de Luhansk, las regiones de Kherson, de Zaporizhia y de Mykolaiv, anunciaron que ahorita, la próxima semana, o este domingo, no recuerdo bien la fecha, van a realizar su referéndum para que el pueblo, los pueblos de cada una de esas repúblicas y regiones de lo que fue Ucrania, decidan si se anexan a Rusia o no. Se espera que el voto favorable sea abrumador, en cuyo caso eso cambia la correlación de fuerza, porque por dos razones. Primero, porque al sumar, si deciden adherirse, anexarse a Rusia, que ya está, la Duma estatal ya está tomando las previsiones legislativas correspondientes para que se proceda rápidamente a que esto se ejecute. Es decir, una vez que los pueblos de esas regiones tomen la decisión, y si esta decisión favorece la adhesión a Rusia, en menos de una semana se resuelve jurídicamente eso. ¿Por qué creo que cambia la correlación? Primero, porque entonces Rusia tendría la posibilidad de instalar ahí emplazamientos nucleares que se acercan muchísimo más a Kiev, por ejemplo, que protegerían a Crimea, y de paso se asoman para un costado de Turquía, que han dado un tantito ahí desafiante, ¿verdad? Aprovechando su papel disque de mediador, y recordemos que Turquía es parte de la OTAN, aunque ahorita diga que es mediador. Un día de esto salió hablando babosada Erdogan, pero bueno. Esa es la primera razón, o sea, Rusia tendría territorio suficiente para nuevos emplazamientos nucleares. Y la segunda razón es que eso le permitiría a todas estas regiones rápidamente fortalecer sus respectivas fuerzas armadas y milicias que han trabajado con las uñas a lo largo de estos años. Y ahora pasarían a formar parte del ejército de Rusia, con todo lo que ello presupone, tanto en entrenamiento, en avituallamiento, en escalafones militares, en términos subjetivos, y también, por supuesto, en la disposición de todo tipo de armamento, incluyendo fuerza aérea, incluyendo armas nucleares. Por eso creo que cambia la situación radicalmente una vez que todos estos territorios pasen a la Federación Rusa, ¿verdad? Entonces, es un golpe en la mesa que da Putin. Y además les dice, ¿para qué movilizan a los 300.000? No van directamente a la zona de combate. La mayor parte la están buscando para manejar vehículos blindados y para sustituir a soldados que están calificados para el combate, que son profesionales, pero que están en este momento vigilando objetivos estratégicos y ese tipo de cosas. Entonces, liberan esa fuerza, la mandan a los escenarios de combate y tienen garantizada la retaguardia, digamos, aunque una parte, por supuesto, también va a ir al combate, pero la inmensa mayoría las van a ocupar para eso, según lo que han estado explicando los militares. Toda esta madrugada me pasé en eso yo, oyéndolo y leyéndolo. Entonces, según dice el primer ministro de Defensa, Sergei Shoigu, los que van a movilizar son gente que ya tiene experiencia, que ya han estado movilizadas, ¿verdad? Que tienen experiencia de combate además. Les van a pagar como soldados profesionales. Dice que de los casi 25 millones de personas en edad hábil para incorporarse a la Fuerza Armada, van a movilizar 300.000, es menos del 1%. Según dice Shoigu. No van a movilizar a estudiantes universitarios, ni de los que están en edad de servicio militar obligatorio. Se van a controlar los territorios liberados y
a ayudar a controlar la línea de contacto, que es más o menos de 1000 kilómetros, de norte a sur. Y la línea de contacto donde están, a un lado están las fuerzas de Ucrania y a este lado están las fuerzas de Rusia. Esa es la línea de contacto. Entonces las cosas están color de hormiga, hermano. Dice Shoigu, Rusia está en guerra no tanto con el ejército ucraniano como con el occidente colectivo. Todas las armas soviéticas que poseía Ucrania, todas, y la mitad del ejército que poseía Ucrania ha sido destruida. La mitad del ejército, la gran mayoría los han matado y el resto fuera de combate porque sus heridas los sacan del combate. Las heridas son tan graves que ya no les es posible regresar a combatir. Ucrania estaba representada, dice Shoigu, por entre 201 a 202.000 hombres. Han perdido 100.000, 61.207 muertos, 61.207 muertos. Una salvajada. Y 49.368 heridos. Ese es el saldo. Estás hablando de la mitad del ejército. Por eso, dice Shoigu, es que ya van por la cuarta ola de movilización para reponer tanto muerto y tanto herido. Solo en las últimas 3 semanas, el ejército ruso les ha destruido 7.000 soldados ucranianos en 3 semanas y 970 piezas de equipo, incluidos 208 tanques. Por eso que están apurados que Alemania les mande tanques. Ucrania lucha con armamento occidental suministrado en grandes cantidades. Son estas armas las que se están utilizando para disparar a los civiles de Donbass. Todos los días hay muertos. Chavalos, ancianos, adultos, mujeres, varones, no importa. Todos los días matan en los mercados, en las paradas de bus, en sus viviendas, en su parcela. Todos los días. 5, 10, 15, 20 muertos diarios. Civiles. Entonces dice Shoigu, son estas armas las que están utilizando para disparar a los civiles. El número de armas occidentales que se suministran a Ucrania se intenta ocultar. Esto puede ser un secreto para el público en general, pero no para nosotros. ¿Entendemos por qué estas cosas se ocultan al público en general? Cada vez vemos con más frecuencia y, para ser más preciso, casi todos los días, que hay ataques contra civiles con esas armas. Los hospitales, los lugares de reunión masiva de personas están siendo atacados. Pensábamos que esto ocurría porque las fuerzas nazis estaban sin control, cuando en realidad, dice Shoigu, es lo contrario. Están bajo completa, absoluta controlabilidad. Se trata de un control total de los instructores y los manipuladores occidentales. ¿Qué está diciendo Shoigu? Que no es que son fortuitos los bombardeos en un hospital, en una escuela, en una parada de bus, en un mercado, no, o en los centros comerciales de las ciudades. No es que sea fortuito, que por accidente, que se les escapó, no. Ese es el propósito. Matar, destruir población civil, infraestructura civil. Ese es el propósito. Para aterrorizar a la población, forzar que den la espalda a Rusia y facilitar que Ucrania recupere esos territorios. Esa es la estrategia de los yanquis y eso es lo normal. Eso es lo que se hacen siempre, matar gente para aterrorizar, siempre ha sido así. Además da dado datos más, Shoigu, el primero, dice que la OTAN ha puesto al servicio de Ucrania en esta operación militar especial 70 satélites militares y 200 satélites civiles que le suministran información georreferencial, o sea, de ubicación exacta de los sitios donde están ubicadas las tropas o el armamento ruso en el teatro de operaciones.
La cantidad de bajas rusas asciende, no precisó Shoigu cuántos son muertos y cuántos son heridos. La cantidad de bajas son 5.937. Está hablando menos del 5% de la cantidad de bajas de Ucrania. Y el 90% de los heridos en combate ya están de nuevo en la línea de fuego, ya están otra vez combatiendo. El 90%, ese es el dato que dio Shoigu. Súmenle a esto que les he estado contando, que ayer el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que ha dado instrucciones para preparar la defensa del Estado según las normas de la guerra. En caso que se declare la guerra, dice Lukashenko, Bielorrusia estará obligada a apoyar a Rusia. Los tratados de seguridad colectiva entre los estados implican que Bielorrusia está obligada a respaldar a Rusia en caso de guerra. Rusia y Bielorrusia tienen muchos acuerdos de apoyo mutuo, incluso en el ámbito militar. El Consejo de Seguridad de la República está preparando una serie de medidas para comprobar la preparación para el combate de todas las Fuerzas Armadas y su preparación para entrar en alerta según las normas de guerra. Es decir, lo que está diciendo Lukashenko es, ve, apenas nos pongamos de acuerdo, Putin y yo entro a combatir. Y recuerden, la frontera terrestre entre Ucrania y Bielorrusia le permite a Bielorrusia llegar aquí en cuestión de 1 hora. Con tropa y mucho menos con un bombardeo aéreo. Aquí en la capital de Ucrania. Entonces, por eso es que te digo, como la guerra está en caliente, aquí las cosas están color de hormiga. Un error en el uso de un arma de largo alcance y de carácter nuclear y nos llamábamos, ¿viste? Se llamó la humanidad que habitó un planeta que se llamaba Tierra. Nos llamábamos. Estamos en una situación sumamente complicada. Y recuerden que cuando una bestia está mal herida, es mucho más agresiva. Ya no tiene escrúpulos y se lanza contra quien sea porque percibe que su sobrevivencia está amenazada. Y este es el caso de la bestia llamada imperialismo yanqui y sus subalternos de Europa. Entonces hay que esperar cualquier cosa en respuesta de Estados Unidos. Y ese cualquier cosa la podemos esperar no necesariamente en la guerra entre Ucrania y Rusia, sino en otros países donde estimen que tienen que golpear a aliados de Rusia en cualquier terreno. Entonces recuerden muy bien esto a la hora de evaluar la situación que estamos viviendo. Sumamente complejo. Hay que poner atención y hay que tomar posición. Las dos cosas. Vamos a hacer una pausa, pues regresamos con Rigoberto López Pérez y otras cosas. Son las 6:56. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 6:59 Vamos a cambiar totalmente de tema, pues. Ahí les tengo cosas bonitas, pero a ver si da tiempo. Espérate. Porque quiero que hablemos de el sacrificio por la patria, por la vida, por vos y por mí, que hizo Rigoberto López Pérez el 21 de septiembre de 1956. Pero antes de seguir, quiero que vean esta foto. Miren en la catedral de Managua. A ver, los que nos están viendo por Facebook, echen el ojo a esa foto. Son 2 fotos, arriba y abajo. Vean esa foto. Ese es el sepelio de Somoza García el 30 de septiembre, el 1 de octubre, 30 de septiembre. Recuerden que él murió el 27, fue que murió él, pero lo enterraron, pasaron ahí en capilla, ¿no? Trajeron de Panamá, etcétera.
Miren quiénes están ahí. El arzobispo de Managua, los obispos de Nicaragua, presidieron la misa al asesino de miles de nicaragüenses, empezando por Sandino, pero no únicamente Sandino, decenas de miles de nicaragüenses asesinados por Somoza García. Ninguno de ellos mereció misa por esos curas, por esos obispos, ninguno. A Sandino no le oficiaron misa, a Rigoberto menos, pero ahí estaban, con Somoza García rindiéndole pleitesía y condolidos y conmovidos, y acompañaron el cortejo fúnebre y le pidieron permiso al Papa Pío XII para enterrarlo con los honores de príncipe de la iglesia. A un asesino, delincuente, ladrón, saqueó a este país. Lo que es verdad. No se nos olviden estas cosas, estos son parte de nuestra historia. Es que yo quiero buscar otro ángulo con lo de Rigoberto. Entonces me fui a la hemeroteca y voy a compartir con ustedes dos testimonios de dos de los que participaron en la conspiración que culmina en la inmolación de Rigoberto en el altar de la patria. Una fue publicada en el 4 de octubre de 1979. 4 de octubre, es decir, estás hablando hace 43 años, en la prensa. La prensa tuvo un momentito ahí como de 6 meses, quizás un poco más, de decencia política. Y aquí califican de héroe en la prensa a Rigoberto. Porque después ya no le decían héroe. Ya le quitaban el que asesinó y decían asesinó. Me acuerdo en aquella frase de la Lilaté, ¿te acordás? Que ya murió también la esposa de Enrique Bolaño, que también ya se murió. Que dijo que héroe ni nada, si ese es un asesino. Un criminal, dice. Me acuerdo bien de eso. Sé como cuánto eso fue, como para 2002, 2003 fue eso, más o menos, hace como 20 años, ¿sí? Entonces, quiero compartir con ustedes quién era Cornelio Silva, y lo cuenta su hermana, y su hermana Mirna Silva, y el testimonio, más que quién era, el testimonio de cómo se organizó el complot que culmina con la ejecución de Somoza García y en el cual participa, además de Juan Calderón, de Cornelio Silva, de Alberto Narváez, de Edwin Castro, participa también el capitán de la Guardia, Adolfo Alfaro, que además era sobrino político de Tacho Viejo, y fue uno de los protagonistas de la rebelión de la Guardia Nacional contra Tacho Viejo en 1954, aquella matanza espantosa que hubo, porque les descubrieron el plan, los persiguieron por los cafetales de Dirambi y el crucero y San Marcos, los mataron casi todos, los que agarraron, los torturaron, los hicieron paste. Él se llamaba, José Adolfo Alfaro, el capitán Alfaro. Y es quien le entrega el revólver 38 a Rigoberto, con el cual se ejecuta a Somoza García. Pero él cuenta que cómo fue todo, pues cómo organizaron la parte de El Salvador, no la parte de Nicaragua, porque él estaba en El Salvador. Pero antes voy a relatar, o sea, esto estaba al final, yo lo quiero poner al principio, lo que dice Alfaro de la rebelión del 54, porque aquí hay datos que creo que vale la pena compartirlos, que los conozcamos todos. Después que fracasa la rebelión de los oficiales de la Guardia en el 54, él se asiló en la Embajada de Costa Rica.
Y después no lo dejaron regresar al país hasta que triunfó la revolución. Pasó 24 años exiliado. Entonces dice Alfaro que para esa rebelión a él lo contacta el teniente de la Guardia, Guillermo Duarte, que en ese momento era el segundo jefe de la Academia Militar. El plan de ellos era tomarse la loma de Tizcapa, arrestar a Tacho Viejo y a los hijos y tomar el poder, pues. Los detalles los prepararon Jorge Rivas Monte, que fue asesinado por la Guardia, el coronel Gómez y Pablo Leal, asesinado por la Guardia. Pablo era el brazo político de la acción, Pablo Leal. Alfaro discutió una serie de detalles y hubo un momento en que él creía que no era factible ese plan. Pero una vez que fue destacado para que fuera a la loma de Tizcapa a realizar un sondeo de los puestos y ángulos de asalto, se convenció de que sí, que se podía ejecutar. En esa rebelión del 54 también estaban involucrados Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Enrique Lacayo Farfán, Hernán Robleto y otros que se me escapan, dice Alfaro. En la Academia Militar de la Guardia, en 1954, fundada por los yanquis, estaban de acuerdo para entrar en acción Jorge Cárdenas, que después, muchos años después, fue gerente de la prensa, el teniente Silva y en el campo de Marte el mayor Paladino, quien era comandante de una compañía. A mi juicio, dice Adolfo Alfaro, aunque hubo otros factores que abortaron la sublevación, entiendo que también la afectó un incidente que tuvo el mayor Paladino con Roberto Martínez Lacayo, que era un senador somocista que después de Roberto Martínez fue miembro del triunvirato, del último triunvirato, porque fueron dos, después del pacto entre Agüero y Somoza a raíz del 22 de enero, de la masacre del 22 de enero, los yanquis obligan a Somoza y Agüero a firmar un pacto ya para repartirse el poder, convocar a una constituyente y por lo tanto elaborar una nueva constitución que lo que pasa es que se atrasó por el terremoto, pero se hizo. Y la nueva constitución entró en vigor en el 75. Entre tanto hubo un triunvirato. En el segundo triunvirato, una vez que le renunciaron dos a Somoza, aparece este Roberto Martínez Lacayo. Hace muchos años murió. Entonces él tiene ese incidente con Roberto Martínez Lacayo y eso provoca que a Paladino lo sancionen y lo quiten de su puesto allí en el campo de Marte, y este hombre era clave para que eso se pudiera ejecutar. Después, dice Adolfo Alfaro, ya todos saben, Somoza descargó su ira con una brutal represión que dejó decenas de muertos, entre ellos mi hermano, el teniente Agustín Alfaro, quien cayó junto con Manrique Umaña, liándose a tiros con los que pretendían capturarlo. También cayó José María III, Adolfo Báez Bones, que fue capturado. Oigan, Adolfo Báez Bones lo capturan, lo amarran con alambre de púas, le ponen en la muñeca alambre de púas y así se lo llevaron a la cárcel. Ya te imaginas lo que le hicieron en la cárcel a ese pobre hombre hasta que lo mataron. Hubo más muertos y más torturados, todo fue una pesadilla, recuerda Adolfo Alfaro. Fue entonces cuando me asilé en la embajada de Costa Rica, donde procedí a elaborar una carta al tirano donde le remojaba todos sus desmanes absolutistas y criminales. En la carta a Somoza, el capitán Alfaro, que era una carta que se suponía le iban a entregar a Somoza como parte de la conjura para ejecutar al asesino este. Pero esa carta nunca llegó a su destino, ya les vamos a contar cómo fue. Entonces, en la carta a Somoza, Alfaro le puntualiza que el levantamiento de abril de 1954 fue impulsado por las pretensiones reeleccionistas del dictador. Fue su gira abierta y descarada de propaganda lo que nos congregó por la fuerza a reclamar resueltamente lo que se negaba por el derecho del sufragio al pueblo nicaragüense. En esa carta, Alfaro le recuerda a Somoza García que después de dar el golpe de Estado al doctor Juan Bautista Sacasa,
Después que asesina a Sandino, le da el golpe de Estado a esa casa en el 36. En sus campañas políticas hizo gala y admiración de las doctrinas y procedimientos nazifascistas. Esto es auténtico. Como algunos intelectuales, ¿verdad?, que se sumaron a la corriente nazi. Auténtico. Al mismo tiempo que en la carta le remacha que fue el organizador de la fuerza de choque Camisas Azules, los que asaltaron al periodista Juan Ramón Avilés, los que dañaron la imprenta El Pueblo de don Alfredo García. Alfaro asegura que hizo todo lo posible por evitar el golpe de Somoza contra el doctor Leonardo Argüello, que duró como 48 días, si mal no recuerdo, en la presidencia. O sea, él lo había puesto para simular de que ya había alternabilidad, pues que no era él. Pero a los 47 días creo que fue, ¡pum!, le dio el golpe de Estado y lo mandó quién sabe a dónde, hermano. Dice que él hizo todo lo posible para evitar el golpe contra el Leonardo Argüello. Hizo gestiones con sus hijos, Luis y Tacho, y con Guillermo Sabías Acasa, que era cuñado de Somoza. En la carta pone como testigo al coronel Francisco Boza, cuando Somoza, lleno de soberbia, descargó un fuerte e impulsivo golpe sobre una mesa cuando Alfaro le insinuó que aceptara una solución a la situación planteada. También recuerda que inexplicablemente el golpe de Estado no provocó de inmediato, y aquí viene un dato que lo hemos olvidado en la historia, no provocó de inmediato un derramamiento de sangre, pero sí engendraron los movimientos revolucionarios de la mina La India, el que fue sofocado con bárbara crueldad y se hizo correr la sangre sin reparo para el terror del pueblo. La masacre de la mina La India la tenemos olvidada. Eso le toca a los leoneses, bueno, leoneses también, de una manera matagalpino, porque, bueno, la mina La India, porque queda en la carretera ahí entre Malpaisillo y San Isidro de Matagalpa, en esa carretera. Y venida menos, en aquel tiempo en la mina La India era muy, muy productiva. Había mucho oro. Todavía la explotan, pues, pero ya no tiene las vetas que había en aquella época. Pero hay una masacre espantosa y la tenemos que buscar, hermano, los datos. En esa, bueno, dice, en la orgía sangrienta que arman los hijos de Somoza y Somoza mismo, después del fracaso de la rebelión de los oficiales de la Guardia en el 54, hicieron otra masacre en Ciudad Darío. ¿Y quiénes andaban armando? Pablo Rivas y Guido, que eran oficiales de mediana graduación de la Guardia. También les recuerda, y aquí tienen otro dato, que cuando fue asaltado el puesto de la Guardia en Muelle de los Bueyes en 1948 y perece un cabo de la Guardia Nacional, el capitán Alfaro le pidió a Somoza que le designara comandante de la patrulla de combate. Mi objetivo al hacerme cargo de la limpieza era evitar atropellos y crímenes en gente trabajadora y abandonada al campo. Ahí mismo le remoja en la carta, cuando le instruyó Somoza, de una fatal orden. Oigan la orden que le dio Somoza. Toda persona en conexión con los alzados o tomada prisionera debe ser fusilada. Esa era la orden. Inmediatamente le respondí que para mí solo morirá la persona que perezca en la lucha, pero no avanzarlo y capturarlo. Pero avanzados y capturados no serán muertos, le dijo Alfaro a Somoza, según él, ¿verdad? Todo este testimonio de él, publicado en el 79 en el Diario de la Prensa. Dice que Somoza le asignó a un teniente Willock como parte de la tropa que él mandaba, y lo describe Alfaro de esta manera: un criminal enloquecido muy parecido a Iván Alegrete, el coronel Iván Alegrete, que ese fue el que murió en el avión. Le puso una bomba a Somoza porque andaba con ínfula de que quería darle el golpe a Somoza, entonces Somoza lo mandó a matar. Y en el avión murió también aquel coreano, creo que era Echani, coreano norteamericano o vietnamita estadounidense, no me acuerdo bien. Michael Echani, que era el instructor ahí en la academia, instructor de artes marciales y de tortura en la academia militar. Bueno, dice que durante la represión por el fallido complot de los oficiales de la Guardia contra Somoza García,
capturaron al teniente Luis Emilio Gutiérrez. Y estando en mi casa, recibí la visita de su hijo Anastasio, al tiempo que llegaba el periodista Ernesto Barahona, que me solicitó un reportaje. Yo dije, y apareció en flecha, que el teniente Gutiérrez estaba detenido, noticia que Somoza se apresuró a desmentir, lo mismo que el coronel Gaitán, porque ya estaba en la lista de los que iban a ser fusilados, o sea, le salvó la vida. Como le pasó a Tomás en las postrimerías de La Guardia, cuando el periodista y maestro Silvio Mora le pregunta a Somoza, ¿es cierto que está preso Tomás Borges? O que está muerto, no me acuerdo de las dos cosas, fue lo que preguntó. Y entonces aquel se queda descolocado, no tenía idea de que ya alguien, los periodistas lo sabían. No está en nuestro poder, pero ya eso le salvó la vida a Tomás. Bueno, sigo. En esa misma carta Somoza refiere que cuando fue designado como comandante de los minerales en Bonanza, encarceló al gerente Mr. Benjamin Warnick, quien gozaba del apoyo del doctor Juan Bautista Sacaz. Lo metió preso porque los mineros protestaban, porque se les pagaba los jornales con las famosas tarjetas del comisariato. No se les pagaba en efectivo, sino que les pagaban con una tarjeta, un vale pues, para ir al comisariato. El comisariato era una pulpería gigantesca, una miscelánea, donde se vendía de todo. Esa miscelánea, el comisariato, era propiedad del patrón. Y le ponía el precio que le daba la gana. Entonces los pobres obreros le pagaban con esa tarjeta, llegaban al comisariato y hasta le faltaba para terminar con la comida. No les pagaban nunca nada, estaban esclavizados. Entonces por eso lo metió preso, dice Alfaro, a Benjamín Warnick, que además tenía la simpatía de Juan Bautista Sacasa. Y lo metió preso porque los mineros estaban protestando, precisamente porque les pagaban con esa tarjeta. Esa vez, dice Alfaro, Somoza me apoyó, pero como se trataba de una acción contra una llegada de esa casa, hasta ahí llegó también. Eso es lo de Alfaro sobre el 54. Oigan lo que cuenta Alfaro de la acción de Rigoberto. 7:18. Dice el capitán José Adolfo Alfaro, de la Guardia Nacional. Estando en El Salvador, a comienzos de 1956, se presentó en mi casa el teniente Guillermo Marenco, quien sin rodeos me dijo: capitán, aquí está Rigoberto López Pérez, quien dice que está capacitado para matar a Somoza. Afirma Alfaro que después de contactarse con el héroe, conversó mucho con él. Llegamos hasta en horas de la madrugada en ese primer encuentro y detecté la notable firmeza de carácter y la irreductible decisión de cumplir su palabra hasta las últimas consecuencias. Rigoberto era un idealista puro. Continuaron las reuniones donde analizábamos a fondo la situación de Nicaragua. Cada vez que hablábamos, su disposición al sacrificio para liberar a Nicaragua de la pesada carga de la dictadura afloraba en todos los temas. Dentro de las febriles sesiones de la preparación del plan, que consumieron centenares de horas, el capitán Alfaro señala que Rigoberto López Pérez no era un hombre que sentía odio, pero sí era un hombre que amaba inmensamente a su patria en esos tiempos aherrojada por el régimen militar somocista. O sea, ya totalmente corrompida, pues encerrada. Sigo. Dice que Rigoberto López Pérez fue quien concibió la idea de eliminar al tirano. Él inspiró el plan, lo cultivó buscando los contactos y lo consumó, sabiendo que no resultaría con vida en la acción. Porque debemos estar claros de una cosa, dice Alfaro. Yo le consigné a Rigoberto que en el atentado no había ninguna alternativa de que resultara vivo. Dice que en una de las tantas pláticas que estuvo con Rigoberto, mostró varias armas que tenía en su casa, se las mostró a Rigoberto. Pero Rigoberto en realidad a esas alturas no sabía nada de armas. En esa casa me encontré con un revólver 38
espléndido, como traído a la medida para la trama que se estaba desarrollando. Y le pedí a Bermúdez que lo cambiáramos por mi pistolita automática. Bermúdez, un tanto desconfiado, me dijo que cuál era el interés en ese revólver, por lo que no me quedó más remedio que decirle, vamos a echarnos a Somoza y la necesitamos. Ya con el revólver ideal conseguido, Rigoberto López Pérez hizo un primer viaje a Nicaragua desde El Salvador para sondear la situación y preparar a los que en Nicaragua iban a participar en el complot. Hubo un segundo viaje donde llevó el revólver, pero no tuvo oportunidad de acercarse al tirano esa vez, y esa vez él. Está bonito esto, ¿verdad? Él estaba dispuesto esa vez a actuar, a matar a Somoza García, pero después se echó para atrás. Estamos hablando de David Alfaro en este momento, perdón, David Alfaro, dime a mí, el capitán Alfaro, ¿verdad? Sigo pues. Dijo además el capitán Alfaro que en las postrimerías del plan hizo unas consultas con respecto al cianuro de potasio y se me dijo que ese veneno podría quemarse sin surtir efecto si se disparaba de 10 a 20 metros. O sea, tenías que disparar entre más cerca mejor para que surtieran efecto los venenos. Las balas las preparó allí en El Salvador un señor de apellido Castillo, de origen nicaragüense, ahuecando los proyectiles y el cianuro que fue proporcionado por el doctor Eduardo Ugalde, quien lo sacó del hospital Rosales. Para conocer la efectividad del veneno tuvimos que sacrificar un perro. Sí que disparamos, pero en la pierna. Y el perro se murió instantáneamente, cuenta el capitán Altamirano en este relato. Dice también, miren qué bonito esto. Indudablemente que el plan no se limitaba a justiciar a Somoza, como en algunas oportunidades yo había platicado con el coronel Gaitán, y mutuamente externábamos descontento ante la situación. Él me manifestó que iba a ver si podíamos hacer algo. Ahí fue donde se me ocurrió hacer una carta para Gaitán anunciándole que en un término no mayor de 30 días iban a ocurrir sucesos trascendentales dentro de las filas del ejército de Somoza que debía aprovechar con creces esos éxitos que iban a tener la oposición. Eso le dice el piche al compañero, ¿verdad? Entonces, oigan, dice, confía la carta a Somoza, se la confía a Enrique Calleja, quien expresó estar dispuesto a hacer llegar la carta a Gaitán, al de la Guardia. Pero en realidad la nota que escribió Cornelio Silva, la que escribió David Alfaro, jamás llegó a su destino, jamás. O sea, le prometieron que sí, que no te preocupes, que te la voy a llevar, y fue mentira. Fue mentira. Bueno, el 21 de septiembre de 1956, por la radio me enteré de la noticia. Se había inmolado Rigoberto López Pérez para dar el primer golpe a la dinastía sangrienta. Los exiliados nicaragüenses salimos alborozados a las calles mientras que las marimbas emitían incesantemente interpretaciones folclóricas. Rigo había cumplido su palabra. Jamás echó un pie atrás. Eso es lo que cuenta Alfaro de lo que pasó, de la preparación en El Salvador de Rigoberto López. Recuerden que fueron 4 los protagonistas: Rigoberto, Cornelio Silva, Juan Calderón, 5, Alberto Narváez y Edwin Castro Rodríguez. Sigo pues. Ahora vamos con Cornelio Silva. Se conoce muy poco. Vos sabías, el otro día, hace años, lo contó Daniel. ¿No sabías que Cornelio Silva es otro liberteño, otro nacido en la libertad, como Pablo Úbeda, como Daniel, como el cardenal Obando? Cornelio Silva también. Entonces, en
En el año 2007, Chuno Blandón, que paz descanse, un extraordinario escritor, historiador, periodista, radiólogo. Chuno estaba publicando una serie de reportajes en el Nuevo Diario sobre distintos eventos, no solo la ejecución de Somoza García, sino la reunión del 54, sobre Carlos Fonseca, etc. Entonces le manda una carta a la hermana de Cornelio, se la manda a Chuno Blandón, que está escribiendo estos artículos y publicándolos en el Nuevo Diario. Esta carta está publicada el 15 de octubre de 2007, o sea, hace 15 años exactos. Bueno, casi exacto, ¿verdad? Les dice: hemos recibido una carta, dice el Nuevo Diario, de doña Mirna Silva Argüello, hermana del héroe nacional Cornelio Silva Argüello, donde satisface preguntas que el escritor Jesús Miguel Chuno Blandón se hiciera sobre los días que antecedieron al ajusticiamiento de Anastasio Somoza García y sobre la participación de Cornelio Silva. Doña Mirna no solo da la respuesta requerida, dice el Nuevo Diario, sino que revela por primera vez que Cornelio Silva estuvo el 21 de septiembre en León en horas de la mañana y cuenta los detalles que rodearon sus días antes de la captura de Cornelio. La hermana de Cornelio relata su heroísmo, su dolor de patria, las torturas recibidas de mano incluso de Anastasio Somoza de Baile y cómo masacraron su cuerpo en las cárceles de la aviación aquel fatídico 18 de agosto de 1960. Perdón, 1960. Recuerden que a estos compañeros les aplicaron lo que llamaba la guardia la ley fuga. Sí, les decía, ya te puedes ir, ya estás en libertad. Y cuando estaban como 1 cuadra, 2 cuadras, les tiraban a mansalva los balazos, llegaran, los mataban y decían: es que se quisieron escapar y tuvimos que hacer uso de la fuerza. Así mataron a estos 3 compañeros. También doña Mirna hace una hermosa exhortación a que la memoria de Cornelio Silva se mantenga siempre viva, porque su hermano efectivamente vive en la sangre derramada por tantos héroes y mártires que cayeron en la liberación de Nicaragua. Entonces aquí viene la carta de Mirna Silva Argüello, hermana de Cornelio Silva, uno de los 5 que participa en la conjura que desemboca en el ajusticiamiento de Somoza García. Dice: en el periódico del 7 de octubre de este año leí la 4ª entrega del reportaje de Chuno Blandón sobre el misterio de los últimos 5 días que vivió mi hermano Cornelio Silva Argüello antes del atentado a Anastasio Somoza García, a lo cual contestaré después de 51 años de su muerte. 51 en el 96, en el 2007. Para que el pueblo nicaragüense esté consciente y sepa lo que él me confió. Cornelio Silva nació en la Libertad Chontales el 30 de agosto de 1922. Estudió en los colegios Salesiano y Centroamérica de Granada. Desde muy joven tuvo ideales muy firmes de equidad y justicia hacia la gente más pobre y trabajadora del campo y de la ciudad. Fue miembro de Juventud Conservadora en tiempos de Emiliano Chamorro, el cual cariñosamente le llamaba el cachorro conservador de Chontales. Además que por principios heredados de su padre, quien era originario de Granada, de nombre José Abraham Silva Cuadra, y de su tío Cornelio Silva Cuadra, quien murió exiliado en Panamá, tenía en sus venas la inquietud de mejorar las condiciones en que vivía Nicaragua. Estamos hablando de Cornelio. Cornelio también fue miembro de la Legión del Caribe en Costa Rica. Ahí se entrenaban exiliados de todas partes para derrocar gobiernos que consideraban dictatoriales, según la historia lo relata. Y además el papa y el tío de Cornelio Silva murió exiliado en Panamá. Cornelio fue miembro de la Legión del Caribe en Costa Rica, donde se entrenaban exiliados de todas partes para derrocar gobiernos dictatoriales. Durante su permanencia en ese complejo en Costa Rica, la Legión del Caribe conoció a muchos exiliados políticos y compañeros nicaragüenses
dentro de los cuales estaba su primo Orlando Blandino, quien hasta el final y casi día antes de su muerte estuvo en contacto con él. Tengo entendido que por Orlando Blandino y por otras personas, que en el entrenamiento que Cornelio Silva tuvo, fue catalogado como uno de los más brillantes alumnos en su clase, pues era audaz en los momentos más difíciles de prueba y sacaba los primeros lugares. De esta manera nació la inquietud en él de unificar fuerzas para fraguar con otros nicaragüenses el derrocamiento de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Cornelio ya tenía en mente, junto con otro grupo, en cuenta con Rigoberto López Pérez y demás, seguir un plan ordenado donde él firmara el libro rojo del Partido Liberal para así poder movilizarse mejor. Viajaba a El Salvador y a otros lugares, ausentándose por periodos de 8 a 15 días, teniendo como consecuencia de estas ausencias que mi madre sintiese que iba menguando o acabándose la estabilidad económica de sus 2 propiedades que teníamos en Chontales, de las cuales al morir mi padre se hizo cargo de manejar los anhelos, como le decíamos cariñosamente a Cornelio, su hermano. Ahora quiero contestarle al distinguido periodista don Chuno Blandón, ¿por qué no se presentó Cornelio el día 21 de septiembre en León? Y le contesta la hermana de Cornelio, le contesta a Chuno Blandón, sí se presentó ese día, dice doña Mirna Silva Argüello. Estuvo 6 días en Managua donde su primo Orlando Blandino, pues la guardia controlaba el tráfico hacia Huigalpa. Cornelio se regresó a Huigalpa hacia la finca Miralago y aprovechó también para viajar a la otra finca que estaba ubicada a la par de Cuapa. Espérame, me salté aquí un par de líneas, espérenme. Cuando dice Mirna, sí se presentó el 21 de septiembre, dice después, efectivamente, 6 días antes del atentado contra Somoza, mi hermano se presentó a León, viajando en los autocarriles Pullman, me acuerdo de eso, que en esa época existían en la ruta de Managua a León. Regresó a Managua y visitó León nuevamente el 21 de septiembre, el día del atentado. Y como en el plan original estaba previsto que mandarían unas armas a León procedentes de Rivas, como no llegaron las armas, Cornelio se regresa de León por la tarde en un camión cargado de ganado. Está 6 días en Managua, en la casa de su primo Orlando Blandino, luego se va a la finca, la Miralago, que es de su mamá, y después se va a otra finca de su mamá que queda ahí por Cuapa, ¿verdad? Y a dar instrucciones pues, a sus empleados, a sus peones. Dice Mirna que quizás él también detuvo su marcha de no irse al exilio para intentar despedirse de su mamá. Pues. El 12 de octubre de 1956, o sea, estás hablando 9 y 12, 21 días después de la acción de Rigoberto, un día después de verla clandestinamente por precaución de despedirse de su mamá, lo echan preso la guardia saliendo hacia San Carlos, como a las 7 u 8 de la noche. La carretera San Carlos en aquella época era una trocha lodosa infernal, ¿verdad? Lo llevaron preso, oigan esto como lo capturan, ¿verdad? Saliendo ahí para San Carlos, lo echan preso, le amarran las manos, lo descalzan y así se lo llevan amarrado en las manos y descalzo, caminando, atado a un jeep hasta Huigalpa. Así se llevaron a Cornelio Silva. Al día siguiente de tenerlo en Huigalpa, se lo llevaron para Managua, la oficina de la seguridad. Pasó por múltiples torturas, dice Mirna, la hermana de Cornelio Silva. Estrechez de sus órganos reproductivos, o sea que le hicieron paste, ya sabes qué cosa. Azotes con alambres eléctricos. Era visitado por Tacho Hijo, que llegaba personalmente a la hora de las investigaciones, y en una de esas veces, Tacho Hijo le escupió la cara y le dijo que qué le había hecho su padre para que él procediera de esa forma. Le pegó en el oído así, no me acuerdo cómo le dicen esa tortura espantosa. Y fue tan fuerte aquel golpe en las dos que empezó a sangrar de los 2 oídos, entonces y se le reventaron los tímpanos. De ahí, en esa condición, la familia lo vio en la visita
y empezaron a presionar para que lo llevaran al hospital y lo llevaran al hospital militar. Pero ya era tarde, pues ya quedó sordo el hombre. A pesar de todas las torturas físicas y psicológicas, Cornelio Silva nunca mencionó a nadie de sus colegas y familiares que lo ayudaron en su lucha, hasta que le presentaron un periódico con la foto de Edwin Castro Rodríguez, donde declaraba quiénes eran los que estaban en el complot y donde lo mencionaban a él. Fue entonces cuando nos dimos cuenta por qué buscaban a Cornelio al grado de poner fotos de él ofreciendo recompensa por su captura. Después de 4 años de estar preso en la cárcel de la aviación, muere a los 38 años el 18 de mayo de 1960, ametrallado con balas explosivas en su pómulo izquierdo, en la espalda varios tiros, en las canillas varios tiros, en la pantorrilla, y en una de sus manos tenía el gesto físico de lo que llamábamos la guatusa. La guatusa, que en Brasil esto es buena suerte. Así murió mi hermano, siempre al frente como hombre valiente, sin temores, jugándose la vida, cuya arma que portaba en la supuesta fuga sirvió para defenderse y defender a los demás. Me queda la satisfacción de que lo acompañé con mis visitas durante mucho tiempo y observé siempre en él la energía que tenía para salir y seguir combatiendo lo injusto, pues él me decía que aquel desgarrador monstruo de hielo que era esa cárcel de la aviación la aguantaría más todavía con la esperanza de salir libre en un futuro para realizar otros proyectos. Cornelio Silva fue poeta, cantautor, hizo un himno sobre la patria. Todo esto fue inspirado durante su apresamiento y en la cárcel alfabetizó a una compañera que se llamaba Rosita Martínez. Fue casado con Virginia Quesada y tuvieron una hija llamada Olga del Carmen Silva, quien vive en el anonimato, pues nadie se encargó de reconocerle las hazañas de su padre. Hoy por hoy, dice Mirna Silva Argüello, en 2007, hace 15 años, hoy por hoy me da satisfacción de contar esta otra parte de la historia vivida que tuvo como consecuencia la desolación de mi familia, ya que desató las represalias tomadas contra nosotros por la Guardia Nacional. No me queda más que decirle al pueblo nicaragüense que si antes hubo silencio, hoy grito con fuerza para decirle a este pueblo que Cornelio está vivo por su sangre derramada, como todos los que expusieron sus vidas por una causa mejor. Atentamente, Mirna Silva Argüello. Ese era Cornelio, hermano, del que poco conocemos, muy poco conocemos, y tenemos que reivindicar a Cornelio, a Osberto, a Edwin, a Juan Calderón, ¿no?, a todos los compañeros que participaron, y por supuesto a Rigoberto, que es héroe nacional, ¿verdad? Es héroe nacional. Honor y gloria a los que iniciaron el fin de la dictadura, a los que hicieron a la mano justiciera de Rigoberto López Pérez, que vengó el asesinato de Sandino, vengó en nombre de tantos asesinatos además, y que se pudran con toda la gusanera posible todos esos curas que le fueron a dar la misa a Somoza García, que lo encumbraron en el altar de catedral y de otros altares también, ¿verdad? Son las 7:39, voy a cambiar de tema totalmente diferente. ¿Saben por qué? Quiero contarles, yo les decía el lunes, que una de las cosas que tenemos, una de las cosas que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, no solamente es lo que hemos hecho en la rebelión contra los yanquis y demás, sino en una cosa que me parece a mí fundamental. Nosotros hemos demostrado que a los yanquis no solamente se les puede vencer, sino que los hemos vencido. La historia nos respalda. Nos respalda por San Jacinto. Nos respalda por Sandino. Nos respalda porque sacamos del poder al último marino yanqui. Nos respalda porque vencimos al ejército mercenario en los años 80. Nos respalda porque volvimos al poder por la vía electoral. Y nos respalda porque en estos 15 años
hemos seguido siendo exitosos a pesar de los Yankees. Pero ¿qué ocurre? O sea, lo primero es eso. Nosotros hemos demostrado que se puede vencer a los Yankees. Probado. No es teórico, es probado. Hemos demostrado. Nosotros no tenemos fatalismo, tenemos confianza. Pero las victorias se construyen. Y uno de los requisitos de la victoria es la unidad, la cohesión y la lealtad. No es posible que algunos de nosotros pensemos que ya porque derrotamos el golpe en el 2018 ya se acabó. La guerra de Estados Unidos contra nosotros continúa. Y nuestra capacidad de resistencia y de victoria también continúa. ¿Vos crees que los Yankees se van a rendir en su intento por derrocarnos? Jamás. Esto es diario. Y nosotros no nos podemos confiar. Ojo al Cristo y además acciones que permitan evitar y contrarrestar cualquier plan terrorista de los Yankees. La vía armada quedó aniquilada. La vía financiera ya se las aniquilamos con el desmantelamiento de todos sus ONG. Le quedaban dos instrumentos. El instrumento de la jerarquía católica, que lo han estado usando y se lo hemos ido quebrando, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y un grupito, pequeño grupito ahí de artistas y no sé qué, que lo querían usar también, ¿verdad? Para realizar actos que propiciaran terrorismo callejero. Pero esa vertiente de utilizar a la iglesia continúa activa. Y el que no quiera verlo es por eso, porque no quiere verlo. Y el que cree que los Yankees no están en condiciones ya de derrocarnos y que ya no están en ese interés, les voy a dar algunos datos para que reflexionen. Primer dato. La jefa del Comando Sur ha andado de arriba abajo por toda América Latina, de arriba abajo, reuniéndose con los jefes de los ejércitos de América Latina con los cuales tienen mejores relaciones. A Honduras ha ido 2 veces, 2 veces, y la Xiomara Castro tiene 10 meses de estar gobernando, menos, 9 meses. 2 veces ha llegado. ¿Vos crees que llegan a saludar y decir, ¿y cómo ha estado, doña Xiomarita? Está bien, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, ¿por qué no me invita a comer? ¿Por qué es que llegan a eso? ¿A qué crees que llegan? ¿A qué crees que llegaron a esa cumbre de jefes de ejército proclives a ellos, que fue allí en Ecuador, si mal no recuerdo? ¿A qué crees que llegó? ¿Por qué crees vos que el presidente de Bolivia ha denunciado reiteradamente, y la última vez ayer, de que los Yankees están en la conspiración para derrocar a ese gobierno? ¿Por qué crees vos que hubo el atentado frustrado contra Cristina Fernández? ¿Vos crees que te crees ese cuento de que es que eran una bandita ahí? ¿Te crees ese cuento? Mi hermano. ¿Vos crees que van a dejar así en paz a los gobiernos que desafíen los intereses de los Yankees? Nunca, nunca, nunca los van a dejar en paz. Su propósito es desalojarlos del poder. Y trabajan y trabajan y trabajan. Y el propósito de nosotros es sostenernos en el poder y seguir gobernando para que el pueblo mejore su calidad de vida y termine con la pobreza. Ese es nuestro propósito. Los Yankees por jodernos y nosotros por derrotarlos. Pero no podemos andar creyendo en santos que orinan, hermano. ¿Nosotros podemos arreglarnos con los Yankees? Sí. Con el dueño de todos los contras, sí. Pero no es con emisarios, es con ellos. Es con ellos. Y nosotros nunca hemos rechazado arreglarnos con los Yankees. Nunca. Son ellos los que nos hicieron la guerra. Que ahora andan ahí semblanteando de otra manera, esa es otra cosa, pero sí, cómo no, venga, no hay problema. Siempre lo hemos dicho. Pero nunca para conceder nada.
El día que nosotros hagamos concesiones, ese mismo día empieza la derrota política. Nosotros no podemos hacer concesiones. Otro dato. Siempre hemos dicho, el poder se gana y se pierde en las calles. ¿Quieren prueba? Recuerden los años 70. En las calles. Quien tiene las calles tiene el poder. Nosotros no nos podemos dejar arrebatar las calles por nadie. Máximo a sabiendas que hay una conspiración en marcha que nunca ha sido ¿cómo te dijera yo? Desactivada. Se mantiene activa siempre. Hay momentos en que se aletarga, pero después acumulan fuerza, viene dinero, le dan directrices, vámonos de nuevo. Buscan un instrumento por aquí, otro instrumento por allá y van de nuevo. Ellos siempre han conspirado. Los yanquis siempre están conspirando contra nosotros. Siempre. No te perdás. Por eso, cohesión. Ahora les voy a citar el otro contexto. Estamos en un contexto geopolítico que se los contaba al principio, sumamente complejo. Sumamente peligroso. En un contexto semejante, nosotros no podemos descuidarnos, porque los yanquis son capaces de dar zarpazos por todos lados. El primero que se descuide, se llame Cuba, se llame Venezuela, se llame Nicaragua, o después también Bolivia, al primero que se descuide, se lo echan al pico y toman ese poder. ¿Vos crees que con nosotros lo que van a hacer es, digamos, voy a inventar, no hombre, es que pues si pasa algo, pues nos van a derrocar y ya está, pues viene otro gobierno? Ajá, sí, ¿cómo no? El otro día me decía alguien eso. Bueno, que no es sandinista, pues ya lo sé. Pero bueno, me decía eso, no se preocupen, solo sabes, aquí van detrás de tu cabeza a matarte. Ellos no van a respetar tu vida, van a matarte, van a destruir el país. Y sobre los escombros del país es que intentarían después recomponer su poder. Pero eso es su propósito. Su propósito nunca en la vida, jamás Estados Unidos ha estado interesado, jamás ha estado interesado en que Nicaragua progrese. Nunca. Tomaron el poder en el 90, ¿se acuerdan? ¿Y qué hicieron con Nicaragua? La empobrecieron al máximo. Hambriaron al pueblo. Le arrebataron todos sus derechos sociales. Le quitaron todas las oportunidades de poder tener éxito en la vida. Eso fue lo que pasó en 17 años. ¿Qué fue lo que hicieron con Somoza? Y ahí, con solo analfabetismo, ahí no tenés. Pero los yanquis jamás han estado interesados en el bienestar de Nicaragua ni de su pueblo. Jamás. Solo nosotros. Y por los yanquis hablo no solo por los gobiernos norteamericanos, sino sobre todos los empleados que aquí tienen. Los ricos, los magnates, toda esa gente, pues, que son los vendepatrias, los peleles, toda esa gente, todos los tranqueros, los golpistas. Por yanquis hablo no solo de los gobiernos norteamericanos y sus servicios de inteligencia, sino por todos ellos. Ellos nunca han estado interesados en que el pueblo de Nicaragua salga adelante. Nunca. Entonces, si nosotros sabemos que la conspiración siempre está en marcha, que no es que está desactivada, se aletarga, se calma un rato, buscan dónde, pum, golpean, o intentan hacerlo. Mejor dicho. Y nosotros no podemos descuidarnos. Vienen elecciones municipales. Eso no es un evento más, compañeros y compañeras. Es un evento importante, relevante. Porque queremos la ratificación del pueblo de Nicaragua, de su propio poder. Un voto de confianza. Y además queremos mantener movilizada a toda la base sandinista. Porque, repito, la conspiración yanqui no ha cesado, se mantiene. Quieren más pruebas. Ahí no están
todas las represalias que ha tomado el gobierno yanqui contra todos los funcionarios del gobierno sandinista, que les quitan no sé qué, que les quitan no sé cuánto, que les prohíben tener cuentas bancarias, y a Nicaragua la tratan de arrinconar para que no tenga préstamos ni del Banco Mundial, ni del BCE, ni del BID. Eso es todos los días, eso es todos los días. Y después que te amenazan, que te voy a quitar el TLC, el CAFTA, pues. Y ahí van. Ahí van. Entonces nosotros también ahí vamos. Y vamos construyendo alianzas, abriendo nuevos mercados, manteniendo la paz y la seguridad del país, haciendo que la gente goce de sus derechos, que aproveche sus derechos, que disfrute sus derechos y que siga rompiendo la brecha hasta derrotar la pobreza. El otro día me decía una compañera algo que es ciertísimo. Mira, hermano, porque a propósito del sandinómetro, ¿te acordás? Me decía, todo aquel ciudadano que trabaja y produce no es tranquero, es patriota. Y es verdad. Hacer patria es levantar la economía. Hacer patria es producir. Hacer patria es servir y ser eficiente. Hacer patria es generar empleo. Eso es hacer patria. ¿Cómo le vas a decir tranquero a alguien que está produciendo? Ese es un patriota. Y eso es verdad. De un tamaño de la catedral. Entonces, nosotros tenemos que ir ampliando, convenciendo, trabajo de conciencia, ampliando la base, conversando con todo el mundo, luchando con todo el mundo, a la par de todo el mundo, oyendo, escuchando lo que dice la gente. La gente. No. Lo que sustituye, lo que quieren usufructuar de representación de la gente, que hay varios, ¿verdad? A la gente misma, al pueblo mismo. Ahí está, en el seno del pueblo está el secreto. En sus inquietudes, en sus aspiraciones, en sus problemas, en sus tristezas, en todo, en la vida. Pero repito e insisto, nosotros no nos podemos descuidar. Tenemos dos instrumentos poderosísimos que se llaman Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. Pero eso de nada sirve si el pueblo está desorganizado. De nada sirve si el pueblo se deja engañar. Y eso nos toca a nosotros, evitarlo. Y hemos tenido un enorme éxito. Pues bueno, tenemos que seguir en ese éxito. Sin descuidarnos. Cohesionados, unificados, leales, disciplinados. ¿Ah? Y vámonos a seguir movilizados, a seguir rompiéndole la madre a los yanquis. Nosotros estamos derrotando a los yanquis y los vamos a terminar de derrotar. Como que 2 más 2 son 4. Claro, eso no es gratis. Nos va a costar, claro, si nos está costando. Y todo lo que nos causaron de daño en el 2018, si eso no fue cajeta lo que nos hicieron. Nos va a costar, sí, pero lo vamos a derrotar. Tenemos experiencia suficiente. El pueblo de Nicaragua tiene el orgullo de poder decirle al mundo entero, aquí sabemos cómo quebrarle ya sabes qué cosa a los yanquis. Les podemos dar, transmitir experiencia para que aprendan de nosotros, porque es verdad. Le quebramos la vida en el terreno que quieran, en el terreno militar, en el terreno político, en el terreno electoral, en el terreno económico, siempre les quebramos la vida. Porque así somos. ¿Y a qué recurrimos? A nuestro almacén de dignidad y de orgullo nacional, que lo venimos recopilando desde hace siglos. Y no ha sido fácil. Y ha costado mucha gente. Me decía una amiga el otro día, nosotros estamos sentados sobre campos repletos de sangre de héroes. Y es verdad. Cuánta gente, pero cuánta gente en Nicaragua dio su vida
por la causa de la libertad, de la paz, de la democracia, de la patria. O sea, yo creo que supera el millón de gente que a lo largo de 2 siglos y un poquito más ha muerto. Y si contar desde la época de la invasión española, con creces el millón, 2 millones quizás. Y gente que dio la vida conscientemente. Y gente que fue asesinada brutalmente por simplemente ser pobre o ser joven. Y nosotros nos debemos a esa sangre. Nos debemos a esa sangre. Y lo tenemos que demostrar en la práctica, en el compromiso cotidiano, en mi opinión, pues, no de tapita, no solamente ahí tecleando, ay, yo sí que tal cosa, y después haciendo lo que te da la gana y metiendo cizaña y haciéndole caso a la vanidad o a los que te endulzan el oído, a los que te lisonjean. No, hombre. Ni tampoco usar la sangre de un héroe, de un caído, tampoco usarla para justificar tus errores, porque también hay compañeros que ahí tienen una ocupación X, una función X, y como son hermanos de, hijos de, padres de un héroe, un caído, entonces quieren hacer lo que les da la gana y no, tampoco así, pues. La sangre de los héroes es de todos y todos estamos comprometidos por reivindicar a esa sangre, hermano. Todo, con la sangre de los caídos en el 2018, de esos 23 policías asesinados, con esa sangre. Con la sangre de tanta gente, pero de tantísima gente, ¿no? Con la sangre de Rigoberto, con la de Carlos Fonseca, con la de Arlenciú, ¿no? Con la Mildred Avanza, con tantísimas, con la Julita Pomares, tanta, la Lucrecia Lindo. Tanta gente, pero es que tanta gente, eso es lo que nos acordamos porque tenemos los nombres, pero es que la mayoría de nuestros caídos no siquiera sabemos sus nombres y nosotros no podemos aflojar. El que se afloja pierde, hermano. El que se afloja pierde. Nada de aflojar. Vamos a la dura. Vamos a sostener el poder con todo lo que tenemos, con toda nuestra fuerza, porque no es para nosotros, es para la gente, para que la gente viva mejor, para que la gente tenga la oportunidad de progresar, que viva en paz, que viva tranquila y que haga lo que le dé la gana, sin que nadie la esté jodiendo, ni los yanquis ni nadie. Bueno, a la dura, hermano, no dude, cohesionado, leales, disciplinados, a defender el poder, que el poder es de la gente. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo
y nuestro internacionalismo.